Yo creo haberlo dicho una vez, ¿no es cierto? Las peores historias de horror no siempre son falsas. Las peores historias de horror, a menudo, son tan reales como el dolor. Lo más espeluznante no tiene que estar signado por demonios, ni por fantasmas, ni espíritus, ni espectros, ni apariciones tampoco. Algunas veces, los grandes portadores del horror verdadero son de carne y hueso, como tú. Es por eso que quiero hablarles de 3 historias verdaderas. 3 historias que en realidad sucedieron aquí, en este horrendo mundo donde estamos ahora. Son 3 historias protagonizadas por 3 hombres que inspiraron a grandes escritores, a grandes cineastas y a millones de personas, aunque a estas últimas no de modo positivo, pues esa inspiración de las que les estoy hablando viene nada más y nada menos que de incontables pesadillas. El hombre es capaz de una maldad extraordinaria que a veces se nos escapa de nuestra imaginación, pero no por ello debemos sentirnos inferiores. Por ello debemos sentirnos sanos. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que no seamos capaces ni siquiera de engendrar en nuestras peores pesadillas semejante crueldad, semejante ruindad hacia otras personas, simple y llanamente asegura que estamos cuerdos. Teodoro Bundy, llamémosle Ted Bundy como lo nombraba cariñosamente la prensa, fue un hombre bien parecido, simpático, carismático. Tenía muchos amigos, tenía novias, era un soltero codiciado, joven y con un cociente intelectual de aproximadamente 150. Para los que no estén familiarizados con esta escala, eso es un genio. Ted Bundy solía viajar mucho en carro. El modo en que él elegía a sus víctimas era bastante inteligente porque él las observaba. A veces le gustaba una chica en el parque, en el metro o caminando por la calle, y como una fiera silenciosa la seguía hasta su casa. Así averiguaba dónde vivían, así averiguaba sus costumbres, así averiguaba a qué hora salían todos los días. Ted tiene el mérito de haber sido esa persona que inició cierta costumbre en las películas de hacer vomitar a los policías, incluso a los forenses que encontraban sus víctimas. Su método favorito era la estrangulación, y como una persona muy inteligente no llevaba consigo ningún arma homicida. El arma homicida él la encontraba en el trayecto, y eran cosas que no podían dejar huellas dactilares. Agarraba un pedazo de prenda, un paño, una ropa, se le aparecía por detrás a su víctima y la estrangulaba de tal manera que pulverizaba sus cuerdas bucales. El grado de deformidad que tenía el cuello de sus víctimas era tal que no se podía creer real. Ted estrangulaba con tal saña, con tal agresividad, que incluso llegó a romper huesos.
Sus homicidios sucedieron a través de todo el país, en la ignorancia absoluta de su familia y de sus amigos, quienes no solamente no creyeron que él podía ser un asesino en serie, sino que meses más tarde, cuando ya las pruebas eran irrefutables, dijeron algo espantoso, algo que hace tener pesadillas a todos los padres, que era simple y llanamente que se trataba de un individuo del que no podía sospechar jamás. Y quieren saber algo espantoso. Ted no era cualquier tipo, él era universitario y se graduó con honores de la carrera de psicología. Es un psicólogo que llegó a tener pacientes, es un profesional del que mucha gente llegó a confiar en su momento, contándoles los más bajos secretos. Que él respetara su profesión o no es otra cosa, pero quienes pasaron por sus manos dijeron que él era un extraordinario psicólogo, un extraordinario profesional. Ahora yo les quiero preguntar una cosa. ¿A ustedes este personaje no se les hace conocido? Un asesino en serie, extremadamente inteligente hasta el punto de la genialidad y psicólogo. Por supuesto. Y es que quieren saber una cosa. Teodoro Bondi inspiró a un escritor llamado Thomas Harris a la hora de crear a un personaje llamado Hannibal Lecter. Pero así resulta que en toda la literatura de Hannibal Lecter, que incluye sus películas, él jamás llegó a matar tanto como el señor Bondi. Así que ya ven ustedes que en cuanto a todo lo hórrido, en cuanto a todo lo enfermo y en cuanto a todo lo mórbido que hay en este mundo, la realidad muchas veces supera la ficción. La genialidad de Bondi fue tal que cuando lo atraparon, todas las fuerzas policiales de Estados Unidos, policías locales, Policía Federal, el FBI y quizá una que otra agencia de inteligencia estaban detrás de él. Era un hombre brillante, pero obviamente no podía escapar durante mucho tiempo. Así que finalmente lo apresaron en el año 1974 en Florida, después de que se había escapado de la cárcel una vez, con mucha habilidad. La segunda, incluso su alto cociente intelectual no le sirvió de nada porque básicamente lo encerraron en una celda de cristal. Y estaba vigilado las 24 horas del día. La policía logró imputarle, después de una exhaustiva investigación, 14 homicidios. Varios abogados de gran renombre alrededor de todo el país se peleaban por llevar el caso del señor Bondi. Pero quizá ninguno de ellos era tan genial como él, por lo que, mientras estaba en la cárcel, estudió Derecho, aprendió todo sobre el oficio de la abogacía y el hombre se representó a sí mismo en la corte con tanta eficiencia y de un modo tan excelente que tardaron 11 años en llevar a cabo la sentencia de la pena de muerte ante un país y un sistema que pedían su cabeza. Y lo más terrorífico es que el señor Bondi estuvo a punto de convencerlos de que él estaba completamente loco y que por lo tanto se le debía recluir en una institución mental. Pero afortunadamente pusieron psicólogos y psiquiatras muy brillantes a estudiar el caso. Y si bien estuvieron de acuerdo en que él no era una persona precisamente normal, él sí sabía diferenciar el bien del mal. Y ese es el gran detalle de todo.
porque cuando tú sabes que lo que estás haciendo es malo, no puedes alegar locura. Sí, puedes estar enfermo, pero sabes diferenciar, no estás tan loco como para no hacerte responsable de tus acciones. El señor Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en el año 1989. Cuando el juez finalmente decidió su destino, dijo con palabras muy tristes: es una pena que un hombre de su intelecto, de su extraordinaria inteligencia, haya caído en este camino. Pido a Dios por su alma. En sus días finales de vida, el señor Bundy, ya resignado, fue encontrado riéndose en su celda, en el pabellón de la muerte. Los presos le tenían tanto miedo que todos estaban callados. Nadie decía absolutamente nada. Y Bundy se reía, y se reía, y se reía. Cuando finalmente un policía, guardia de la prisión, fue a verlo a su propia celda y le preguntó de qué se estaba riendo, el hombre dijo que lo habían imputado por 14 homicidios. El policía preguntó: sí, pero ¿qué tiene eso? Yo en realidad cometí más de 40. Ed Gein es quizá el hombre más enfermo que haya pasado jamás por el sur de los Estados Unidos. Un asesino en serie legendario que actuó en los años 50, pero cuya repercusión fue tal, tuvo semejante impacto, que se acuerdan de él muy bien hoy día. De hecho, es mórbidamente gracioso porque Ed Gein fue tal que cuando sucedió lo de Charles Manson y su clan, su secta, que cometieron varios homicidios, el sheriff encargado de llevar el caso de Gein se rió diciendo: ustedes son todos unos idiotas, Manson no es nada. ¿Y quieren saber qué? Ese viejo, amargado y conservador sheriff tenía absolutamente toda la razón. Ed venía de un núcleo familiar completamente disfuncional. Si ustedes creen que hoy día suceden los peores ejemplos de familias rotas, no han visto nada. Antes era peor, porque antes había menos control. Ed fue golpeado muchas veces durante su infancia y creció como un niño tímido, enfermo y retraído. Su mamá era extremadamente mandona y le decía siempre qué hacer, hasta el punto que durante el juicio él decía que, aun cuando ya estaba muerta por varios años de un infarto, la señora murió anciana, él pensaba que la mamá le hablaba todavía y la podía escuchar en su propia casa diciéndole que matara más, que le trajera más cadáveres. Así que Ed bajaba de la colina de su granja y hacía exactamente lo que la madre le pedía. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿se les hace conocido este caso? Un hombre retraído, tímido, introvertido hasta el colmo de lo enfermo, que tuvo una mamá dominante, quien ya está muerta, pero él jura que está viva, y que le sigue hablando en la casa que le perteneció a ella y ahora le pertenece a él. Si ustedes son mínimamente entendidos, por supuesto que esto se les hace conocido. La película es Psicosis. Y es que el señor Alfred Hitchcock se inspiró completamente en el caso de Ed Gein. Nuevamente tenemos ante nosotros a una historia real como la vida. Pero huelga decir algo por el bien del horror y por el bien del mal mismo. O mejor dicho, en honor del mal,
Y es que la historia real es mucho, pero sobradamente, pero bastante más horrendo que la película. Que ya es decir, todo empezó cuando un hombre viejo gordo entró a un bar al que iba a tomar tragos todas las tardes durante los últimos 30 años. Tal fue su horror que se puso a llorar de la impresión cuando vio que el suelo estaba completamente manchado de sangre. Preocupado por la cantinera, que era una señora que él conocía muy bien y a quien quería mucho, se fue acercando a la barra y esos manchones de sangre poco a poco se iban convirtiendo en grumos de órganos completamente bañados en plasma, en tuétano, aplastados como carne molida por todo el suelo de madera de la cantina. El hombre siempre era el primer cliente y obviamente esta mujer no había alcanzado a cerrar el local durante la noche, así que se había quedado así todo el tiempo, y como el pueblo era pequeño, nadie lo había visto por horas, nadie había visto qué pasó. Este señor era el primero y por supuesto la visión de aquel despojo humano irreconocible que estaba detrás de la barra fue tal que lo persiguió hasta el día de su muerte, en cada visión, en cada pesadilla. Llegó la policía. La policía no tardó mucho en darse cuenta, con muchísima dificultad, pues eran personas del pueblo, insisto, no estaban acostumbradas a algo así. A ver que cuando se acercaron a ese despojo humano, lo que creían que era un cadáver, eran nada más parte del cadáver. Eran extremidades cortadas. El resto había desaparecido, alguien se la había llevado. Ed Gein era un hombre solitario. Ed Gein era una persona que le desagradaba a los demás, pero no por las causas equivocadas. Era simplemente alguien desagradable, alguien con quien no se podía llevar una conversación sana porque simple y llanamente se te quedaba viendo y no te contestaba, o simple y llanamente se retraía así y evitaba hablar con los demás. Era extremadamente tímido, dicen, o contestaba con un chiste completamente fuera de tono, desagradable. Así que cuando le dijo al herrero del pueblo que él tenía a la dichosa mujer que estaba desaparecida en su granja, cortada en pedacitos, el hombre no le quiso creer, porque eran los chistes típicos de Ed. Era un pueblo de paso con un restaurante, un motel, una cantina y una estación de gasolina. Muchos viajeros pasaban por ahí. Es por eso que no se sorprendieron tanto cuando se dieron cuenta de que Ed había asesinado a esta cantinera en un ataque de locura, una metástasis en su cabeza, completamente negra. Porque él todavía conservaba la suficiente inteligencia para saber que uno no tiene que cagar en el lugar donde come. Uno tiene que tener mucho cuidado. Pero no se pudo controlar. Así que en vez de matar a uno de los viajeros que nadie extrañaría y por el que nadie se preocuparía, acuérdense, eran los años 50. No había celular, no había computadoras, no había satélites. Al menos no como los conocemos hoy. Así que quienes desaparecían simplemente desaparecían. Y él tenía una granja lo suficientemente grande para esconder vehículos, desguazarlos y enterrar los restos. Una prueba llevó a la otra y finalmente, cuando intervino la Policía Federal, fueron a la granja de Ed. Cuenta el agente que llevaba el caso que cuando abrió la puerta, creyó que había una persona al lado suyo, así que sacó la pistola y apuntó. Se dio cuenta de que no era otra cosa que un cuerpo colgado, sin brazos ni piernas.
Llevaba un gancho en la espalda como los que se usan para colgar a las vacas en los mataderos. El cadáver de una mujer sin cabeza estaba abierto de piernas, colgado de los tobillos, boca abajo, con el cuello rebanado, ya seco desde hace mucho tiempo, y una pequeña piscinita de sangre en el heno. Con un gancho de carne, Ed le había abierto una raja desde la vagina hasta el mentón, y se la había abierto así, donde él seleccionó cuidadosamente los órganos que a él más le gustaban para ponerlos en frascos en su cuarto, en la mesita de noche. Le gustaba decorar su casa con órganos disecados que él luego lavaba muy bien y simplemente rellenaba con algodón. Corazones, hígados, pulmones. El techo de su granja lo adornaba con intestinos, y esto no es una fantasía, esto en verdad pasó en este mundo real donde tú ahora vives. Tenía una colección de cabezas al pie de su cama. A Ed le encantaban las cabezas. Las rebanaba con un hacha y las dejaba podrirse en su propia habitación, en un pequeño estante al pie, a las patas de la cama, como si fueran muñecas malolientes, y todas lo miraban a él porque él decía que disfrutaba mucho el hecho de abrir los ojos por la mañana y encontrarse con que esas caras lo veían. Cuando abrieron su armario se dieron cuenta de que él tenía varias vestimentas hechas con piel de personas. Nuevamente nuestro amigo Thomas Harris, el inventor de Hannibal Lecter, el que creó el personaje de Hannibal Lecter, tomó algo prestado de ahí. Ed Gein cortaba la piel de sus víctimas y se hacía abrigos con ellas. Inclusive se trasvestía usando ropa femenina, lencería hecha con piel humana por él mismo. A veces simple y llanamente diseccionaba la piel de la cara, la arrancaba y se hacía máscaras, con las que él mismo interpretaba sus propias obras frente al espejo, y lloraba y gritaba. Se dieron cuenta de que junto a los platos de la cocina habían calaveras humanas, y él usaba la cuenca superior de la calavera como plato para sopa y la bebía de ahí. Cuando finalmente lo atraparon, y fue un milagro que no le dispararan ahí mismo porque lo creían un hombre extremadamente peligroso, y ciertamente lo era, determinaron que Ed estaba demasiado loco incluso para el interrogatorio. Los psicólogos lo avalaron. Nunca se supo a cuántas personas mató, pero había docenas de cuerpos en su casa. Y en aquel entonces, con la tecnología, era imposible determinar a quién pertenecían estas costillas, o este fémur, o estas calaveras. Habían hombres, mujeres e incluso algunos niños. Ed arrasó con familias enteras. Su número nunca se sabrá. Pero es uno de los más grandes asesinos en serie de la historia, y ciertamente quedará para el recuerdo. Si ustedes quieren saberlo, no lo ejecutaron porque demostraron que verdaderamente estaba loco. Nadie lo quería recibir en un asilo en Estados Unidos, ni siquiera para los enfermos mentales más peligrosos, pero dicen por ahí que fue un recluso bastante ejemplar, bastante manso. Ed Gein. Estados Unidos es un país poderoso, de eso no caben dudas, pero no por su increíble capacidad militar, que es considerable, sino porque culturalmente es muy prominente.
Por ello a veces creemos que las mejores cosas vienen de allá o incluso que las peores cosas vienen de allá. Es muy triste que el peor asesino en serie del que van a escuchar esta noche no sea estadounidense y no tenga la publicidad que debió de habérsele dado al temible monstruo de los Andes, por ser simple y llanamente latino. Ni en Asia, ni en Rusia, ni en toda Norteamérica hubo jamás un asesino en serie del calibre de este hombre, del señor Alonso López. Nació en los años 40 en Colombia. Era un niño cuando la guerra civil estalló después de la muerte de Gaitán. Su madre lo sorprendió teniendo relaciones sexuales con su hermana. Era una mujer muy católica y por supuesto se enfureció. La situación económica no era muy buena, así que luego de casi literalmente molerlo a palos, lo echó a la calle a su suerte. Este chico vagó por varios pueblos colombianos. Fue abusado sexualmente varias veces. Reunió el valor de viajar por su país y finalmente fue a Bogotá, la capital. Pero esto probó ser un grave error. Pedro Alonso recogió comida de los basureros, durmió a la intemperie, y cuando finalmente la suerte pareció haberle sonreído, resulta que lo metieron a una escuela pública donde lo bañaron, lo limpiaron, le dieron de comer, pero más temprano que tarde, y debido a la decrepitud moral que estaba sufriendo el país andino en aquellos años, fue abusado sexualmente por uno de sus maestros. Eso causó en él un odio extraordinario de proporciones bíblicas. Pedro finalmente escapó de la escuela y empezó a subsistir robando autos. Pero después de un tiempo, a pesar de que era una persona inteligente, la policía lo capturó. Lo detuvieron, lo procesaron, lo metieron en una prisión donde, como podrán imaginar, sucedió esa atorrante y hórrida variable en su vida. Nuevamente fue abusado. Pero él ya estaba acostumbrado a ello, incluso se dice que llegó a vender su cuerpo para poder subsistir, para obtener algo de dinero. Cuando finalmente salió de la cárcel, ya su vida estaba asignada por tantas desgracias que era una persona irrecuperable. De más está decir que no era el mismo, pero más nunca lo volvería a hacer. Su alma, si es que alguna vez tuvo una, fue borrada de su cuerpo como si fuera un cassette de música. Había otra melodía ahora dentro de él. Pedro era un pederasta. Y por supuesto sus víctimas eran exclusivamente niños y niñas. Viajó por toda Colombia y con una habilidad diabólica, él ojeaba a los niños de las familias más pobres, aquellos que en aquellos años de corrupción absoluta nadie extrañaría, a veces ni siquiera las propias familias, porque al fin y al cabo ese terror anónimo, esa sombra, quizá les hacía un favor al raptar a los chicos. Pedro los llevaba al bosque, los estrangulaba y procedía a arrancarles la ropita y a tener relaciones sexuales con los cadáveres hasta que él se satisfacía.
Una vez hecho esto, los tiraba a los tantos barrancos de los pueblos de Colombia y dejaba que sus cuerpos se pudrieran ahí. Sin embargo, su apetito fue tan voraz que llegó a hacer algo que ningún asesino en serie en Estados Unidos se puede atribuir, que es asesinar todos los días, matar todos y cada uno de los días de la semana. No estamos hablando del primer mundo, y no estamos hablando de la policía ni de los sistemas de justicia del primer mundo. Con los años, las autoridades creyeron que era la guerrilla quienes secuestraban a estos chicos. Y eso nada más por hablar de los casos que se reportaban, porque muchos no se reportaron. Muchas personas dejaban que sus hijos fueran a mendigar a la calle solo para ver que no regresaban más nunca, por lo que muchas veces estos padres disfuncionales no sabían si era que simplemente los chicos habían escapado. Lo cierto era que, más cerca de lo que ellos creían, sus cuerpos habían sido lacerados, en ocasiones mutilados y estrangulados. Pedro tenía una forma desorganizada de matar. A veces les rompía el cuello. Y no tenía una preferencia sexual marcada, como ya hemos dicho. Niñas y niños le servían por igual. Él no se hacía mala vida con eso. Su apetito fue tal que ya empezaban a sospechar. No en un pueblo, en varios. Había asesinado a docenas y docenas y docenas. Así que, cansado de viajar por todo el país, Pedro tomó una decisión: viajar hasta Perú. En Perú él comenzó de nuevo. Los niños de los indígenas eran su presa favorita. Mantenía relaciones sexuales con ellos todos los días. A veces incluso llegaba a conservar un cuerpo. Y él se internaba en el bosque, dejaba sus ropas sobre las ramas de un árbol y utilizaba ese pequeño cadáver de no más de 10 años como amante durante todo el día y parte de la noche, hasta que el rictus mortis empezaba a aparecer. Era entonces cuando simple y llanamente los abandonaba en el espeso bosque y regresaba a la civilización. A veces trabajaba como obrero, a veces laburaba en locales de medio turno y se compraba comida, dormía en la calle. Había aceptado y había abrazado de tal manera su modo de vida que pasar la noche en la intemperie no era ya un mayor problema para una persona que era una bestia humana, del que nadie sospechaba. Su mayor consuelo era asesinar. Él habría revelado que le gustaba ver que la vida de los niños escapara de entre sus dedos. Y cuando finalmente ellos ponían los ojos en blanco y exhalaban su último y desesperado suspiro, alcanzaba lo que él describió como un coito mental. Eran sesiones de varios coitos, sexuales y emocionales. Asesinó tanta gente en Perú que tuvieron que irse a buscarlo en todos y cada uno de los pueblos. Pedro se dio cuenta de esto, así que decidió escapar a su último destino, Ecuador, donde finalmente, gracias a una madre preocupada que se dio cuenta de que este monstruo estaba escapando con su niña, pegó un grito y, como era una mujer querida en el barrio, todos los vendedores ambulantes, todos los tendederos, todas las personas que atendían negocios se dieron media vuelta y empezaron a perseguirlo y lo atraparon. Pedro Alonso fue retenido por la policía ecuatoriana porque ya habían desaparecido varios niños. Un sagaz
teniente se dio cuenta de que tenía el hombre adecuado. Y más temprano que tarde se dieron cuenta de que, por su nacionalidad, era el mismo monstruo que estaban buscando en Colombia, y para su sorpresa, era también el mismo que estaban buscando en Perú. Pedro dijo que prefería las niñas ecuatorianas porque no eran desconfiadas como las colombianas, porque eran más bonitas, más tiernas, más dulces, y era más fácil convencerlas de ir con él a esa esquina que estaba por allá. Cuando decidió colaborar en los interrogatorios, dijo que tenía en su haber a más de 200 víctimas. Su memoria no era muy buena, por lo que solo pudo indicarles a las autoridades a dónde había enterrado a nada más 50 de ellas, solamente en Ecuador. El monstruo de los Andes.